Bien, mis hermanos, vamos a comenzar en esta noche. Tal vez si alguien puede monitorear la transmisión por el Zoom o que nos digan los hermanos que están conectados si se escucha bien. Vamos a comenzar en esta noche, mis hermanos, orando para pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y que nos acompañe en este tiempo. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, Señor, te damos gracias en esta noche, que nos permites poder estar acá reunidos, Señor, en tu nombre, para alabarte, para glorificarte, Señor, y para poder continuar estudiando tu palabra, Señor, y seguir siendo edificados en nuestra doctrina. Pedimos, Señor, que nos ayudes a poder comprender, escuchar estas cosas, aplicarlas a nuestro corazón, Señor, y a vivir por ellas, Señor, porque sabemos que provienen de tu santa palabra. Te pido por todos aquellos que no pudieron estar, Señor, bendícelos allá en sus hogares y permíteles poder recibir también, Señor, la enseñanza de esta noche. Te pido por aquellos que están enfermos, Señor, por mi esposa, trae salud a su cuerpo, por doña Blasina también, Señor, la mamá de nuestra hermana Marlene, trae sanidad, Señor, y ayúdale, Padre, a poder superar cualquier dificultad en su salud, que pueda estar con nosotros pronto alabando al Señor. Damos gracias, Señor, te pedimos que te quedes con nosotros, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de este tiempo para poder ser edificados y transformados a la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, hablamos anteriormente acerca de la libertad cristiana. Voy a desplegar acá lo que es nuestro bosquejo. Y ustedes se recordarán que hablamos que este párrafo de la confesión tiene, este capítulo, perdón, de la confesión, que es el capítulo 21, tiene 3 párrafos, ¿verdad? El primero habla acerca de la definición y el concepto de la libertad cristiana. El segundo nos habla de las consecuencias de las libertades cristianas. Y en el tercero, que es por el que vamos en esta noche, nos habla acerca de la corrupción de la libertad cristiana. Es decir, la degeneración de ese concepto que muchos tan celosamente defienden como la libertad cristiana. Entonces, antes de pasar a este tercer punto, que es el objeto de nuestro estudio esta noche, vamos a hacer una recapitulación muy breve, acerca del estudio pasado, ¿verdad? En primer lugar, cuando definíamos el concepto de la libertad cristiana, hablábamos que la libertad cristiana no es libertad para hacer lo que uno quiera, sino que el contrario es esclavitud al Señor Jesucristo, esclavitud a las leyes del Señor, y que nunca un cristiano es más libre o es esclavo de Cristo, que cuando es esclavo. Era el propósito también de que Dios diera sus leyes, y nosotros no debemos ver la ley de Dios regulación arbitraria y estricta de nuestra vida, sino que son cosas que Dios nos da para nuestro bien, ¿verdad? Y el obedecer las leyes, aunque para algunos cristianos hoy en día pueda parecer algo oneroso, algo difícil, es en realidad algo necesario y es algo que nos aporta un beneficio a nosotros porque nos lleva hacia la libertad, nos lleva a conformarnos a la voluntad de Dios. Entonces, en ese sentido, las leyes no pueden ser malas. Hijo, no me está dando chance. Esta definición del concepto de la libertad cristiana, hablábamos de que la confesión nos muestra 3 aspectos negativos y 3 aspectos positivos acerca de esta libertad cristiana. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran los 3 aspectos negativos? Hablamos que cuando el Señor nos libertó, nos hizo libres de 3 cosas: de la culpa y del poder.
del poder del pecado, ¿verdad? De la culpa, del poder y del castigo del pecado. Esas son las tres connotaciones negativas de esta expresión de libertad cristiana. Y habían dos expresiones positivas de este concepto. ¿Se recuerdan cuáles eran? No, pastor. Hablamos que no solamente tocábamos estos tres temas que hablan de un efecto negativo, sino que también teníamos unos beneficios positivos que esta nueva libertad nos daba. Y dijimos el libre acceso al trono y también la capacidad de obedecer a los mandamientos de Dios. Esta libertad cristiana nos hace libres del pecado, de la culpa, del poder del pecado, del castigo, para que podamos obedecer y para que podamos accesar libremente al trono. Entonces, dijimos que de alguna manera este entendimiento estaba presente en el antiguo pacto, porque no es que la gente del antiguo pacto no tenía esta libertad, ¿verdad? Bajo el régimen de la ley, ellos podían experimentar la libertad a medida que ellos se esforzaban en cumplir la ley. Entonces, el mismo cumplimiento de la ley, la misma consagración de las personas, los llevaría a que tuvieran libertad para entrar a Dios. Y hablamos que en las regulaciones del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba una vez al año a presentar holocaustos por todo el pueblo, ¿verdad? Tenían esa libertad. No es que en la ley todo era restricción, todo era prohibición, todo era completamente regulado, ¿verdad? Y que la gente no tenía acceso a Dios ni acceso al perdón de los pecados. Claro que sí lo tenían. Sí tenían esta libertad, pero en comparación con el nuevo pacto, estas libertades son más palpables y son más abundantes en Cristo. Entonces dijimos, tenemos un mejor pacto. De eso nos habla Hebreo, ¿verdad? Nos dice tenemos un mejor pacto. Y al decirnos que tenemos un mejor pacto, significa que el pacto anterior no era malo, sino que en comparación con el nuevo es mejor. Es decir, la gracia que tenemos nosotros en este pacto es mucho más abundante y más palpable en Cristo y por el Espíritu Santo que habita permanentemente en nosotros. Pero no por eso, no significa que en el pacto antiguo no había gracia. No por eso, no significa que en el pacto antiguo no tenían libertad. Claro que sí la tenían. No de la misma manera tan amplia como la tenemos nosotros ahora, pero sí la había, ¿verdad? Y el domingo que estudiamos el primer mandamiento, hablábamos acerca del carácter, la identidad, la relación que busca el Señor, ¿verdad? Con el pueblo receptor de su pacto, con el pueblo receptor de sus leyes. ¿Y con quién fue que estábamos hablando? Con mi hermano Henry, de que la gracia en ese sentido era manifiesta en el antiguo pacto, en las leyes, al ver cómo Dios dice, yo, Jehová, tu Dios, que te saqué de la casa de servidumbre, te doy estas leyes. Vemos ahí la expresión de la gracia de Dios. Entonces, todo este concepto de la libertad cristiana no era o no es un concepto exclusivo para el nuevo pacto, sino que ya estaba presente en el antiguo pacto. Esta narrativa de libertad se hace presente y se hace manifiesta en la manera en cómo Dios se acerca y le habla al pueblo y la mantiene el Señor Jesucristo en el nuevo pacto, ¿verdad? Cuando viene y le habla a sus discípulos y les dice que el Hijo del Hombre ha venido a traerles libertad, a darles vida y vida en abundancia, a libertarlos del pecado. Y en todas las parábolas que él usa, él mantiene esta narrativa de la libertad. Entonces, son cosas que son constantes tanto en el antiguo pacto como en el nuevo.
Entonces, la consecuencia de entender correctamente esta libertad, que nosotros entendamos que la verdadera libertad cristiana es libertad del pecado, la consecuencia de entender eso bien es que tenemos una libertad personal y una libertad de conciencia, ¿verdad? El Señor nos hizo libres, haciéndonos esclavos a Él. Entonces esa libertad ahora que tenemos en Cristo nos faculta para que nosotros tengamos una libertad de conciencia, para no estar amarrados a los mandamientos de hombre, para no estar amarrados a ninguna otra institución que quiere esclavizarnos con sus mandamientos y con sus reglas, diciéndonos como que si son de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es la libertad de conciencia. Y nuestra libertad de conciencia se fundamenta en un principio general. ¿Se acuerdan cuál es el principio? Ajá. La libertad de conciencia se fundamenta sobre un claro principio. Anclada a la libertad en Cristo, no fuera de ella. Sí, pero hablamos de que ese principio fundamental es que Dios es el Señor de la conciencia. ¿Recuerdan? Dios es el Señor de la conciencia y solamente Dios puede decirnos a nosotros las cosas que son necesarias y que son obligatorias que nosotros cumplamos sin objeción alguna. Y esos mandamientos están regulados en la palabra. Ahora, obviamente hay leyes y hay mandamientos que son propios de cada institución a la que Dios le ha dado el poder. Hay mandamientos que son del Estado. El Estado le dice, cuando usted llegue a una intersección y hay un rótulo de alto, usted tiene que hacer alto. Usted no puede decir, no, yo tengo libertad de conciencia para hacer lo que yo quiera y el Señor me hizo libre y yo no voy a ser esclavo de las leyes de hombres. No, tiene que obedecer. ¿Por qué? Porque eso es bueno y es necesario para su vida, ¿verdad? En la iglesia le dicen, mis hermanos, vamos a dedicarnos este año a la lectura de la Biblia en un año, la lectura de la confesión y vamos a estar leyendo un libro. No, yo no tengo por qué obedecer mandamientos de hombres porque el Señor me dio libertad cristiana y libertad de conciencia para hacer lo que yo quiera. No puedo ser esclavo de los hombres. ¿De acuerdo? Pero estas cosas son buenas y necesarias para nuestro crecimiento y para nuestra edificación. Lo que el pastor no puede hacer es venir y decirle, si usted no lee el plan de la Biblia todos los días y si usted no participa en los grupos de rendición de cuentas, usted no es un cristiano. Usted es un hijo del diablo y se va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque el Señor manda que se haga así. No podemos hacer eso. Porque eso no está prescrito, no está regulado por Dios en su palabra. Y si nosotros nos fijamos cómo operan muchas veces las tan llamadas iglesias que promueven la libertad, que no quieren estar atadas a las leyes y a regímenes legalistas, lo que vamos a darnos cuenta nosotros con todo este estudio es que de hecho que los que esclavizan a las personas son estos mismos que le huyen a las leyes y que le huyen a ser esclavos de los mandamientos y de Dios. ¿Por qué? Porque ellos sí dicen, el Señor dice que hagas tal y tal cosa, cuando el Señor no ha dicho nada. El Señor dice, siervo, trae tus diezmos al alfolí para que haya prosperidad en tu casa y yo voy a reprender el devorador y esto. Y en el nombre del Señor dice, ellos dicen un montón de barbaridades que Dios no ha dicho. Y utilizan eso para esclavizar la conciencia de las personas a hacer lo que ellos quieren. Entonces, así es como se esclaviza la conciencia. Y si se da cuenta, en nuestras iglesias, donde lo que prevalece es la ley de Dios, lo que permanece es la esclavitud a Cristo, es donde más libres somos. Porque aquí, mis hermanos, a nadie se le ha dicho,
es obligatorio que usted tenga que suscribirse a algún programa de la iglesia, y si usted no está en ese programa, usted no puede ser parte de esta iglesia. No, al contrario, hemos dicho, la suscripción es voluntaria. El que se quiera salir, que mande un mensaje y que me diga. Y hasta ahorita nadie me ha escrito, entonces supongo yo que todo el mundo entiende que eso es bueno y necesario para nuestra edificación. Pero sería un terrible atropello a su libertad cristiana, a su libertad de conciencia, que yo le dijera, el Señor dice que esto es lo que nosotros tenemos que hacer. No podemos hacer eso, porque estaríamos volviendo a esclavizar a las personas con mandamientos de hombre. Entonces, mis hermanos, solamente el Señor es Señor de la conciencia. Solo Dios es el Señor de la conciencia. Es el principio fundamental de la libertad que nosotros gozamos, de la libertad personal y de la libertad de conciencia. Entonces, todo mundo debería de ser capaz de obedecer a sus pastores, a su iglesia, a las autoridades y a cualquier otra instancia bajo esta libertad de conciencia, entendiendo que algunas cosas no son mandadas por Dios, pero que son buenas y que son necesarias para nuestro propio crecimiento y para nuestro propio bien. Entonces, algunas implicaciones prácticas son las que acabamos de mencionar, ¿verdad? No podemos esclavizar a otros con mandamientos de hombre. Y hablábamos qué son los mandamientos de hombre. ¿Quién me puede dar un ejemplo de mandamiento de hombre? Sí, correcto. Incluso con las ordenanzas, ¿verdad? Hay personas que dicen, si no está bautizado, no puede entrar al cielo. Sí, correcto. Entonces, podemos agrupar todos esos mandamientos, y de hecho lo hicimos así, bajo diferentes categorías, ¿verdad? Una como la superstición, otra como la tradición, y otra sería, ¿verdad?, la impiedad de hombres nefastos que buscan esclavizar la conciencia para sus propios placeres, para sus propios intereses. Y lastimosamente, hermanos, decíamos también en aquel entonces, de eso no se salvan, porque no solamente son los pentecostales, no solamente son las denominaciones libertinas, sino que también las más conservadoras caen en ese mismo error, queriendo esclavizar a las personas a que si usted se viste como los Amish, entonces usted es más santo y más piadoso, ¿verdad? Si usted habla de esta manera, usted es más santo y usted es más piadoso. Si usted se comporta de esta manera, usted es más santo y más piadoso. Y esclavizan la conciencia a grado tal de que las personas no quieren ni siquiera participar de cosas que les son lícitas participar. Uy, no quieren ni ver el partido porque eso es del diablo. No quieren ni La Navidad. sí, ni celebrar la Navidad, ¿verdad? Hoy me reía porque mi hermano Yair anda por acá, por estos lados, y me trajo un café que se llama Nahual, ¿verdad? Es un café indígena de Guatemala, y en la iglesia a la que asistíamos antes, Nahual era un demonio, es un demonio. Creo que en lengua quiché es un demonio. Entonces lo vi y me reí porque me acordé y dije, ¿qué hubieran dicho si hubiera estado en el otro lado? Bote ese café, ¿verdad? Métale fuego, porque eso es un demonio, ¿verdad? Está dedicado a los demonios ese café. Y eso es una forma de esclavitud de conciencia, ¿verdad? Y como les digo, no solamente es propio de las denominaciones libertinas, sino que también, desgraciadamente, los más ortodoxos caen en ese tipo de simulaciones. Si no, miremos los judíos, ¿verdad?, que defienden tan celosamente la tradición. Ellos esclavizan a sus seguidores a que esa es la manera más piadosa
de comportarse como creyente y como seguidor del Dios verdadero. Entonces, entendiendo esas cosas, hermanos, pasamos ahora a nuestra tercera parte, que tiene que ver con la distorsión de la libertad cristiana o la corrupción de la libertad cristiana. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a leer el tercer párrafo de nuestra confesión. Nos dice de la siguiente manera. Emily, si lo puede leer ahí. Practican cualquier pecado o abrigan cualquier ofensa al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción, destruyen completamente, por tanto, el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo liberados de las manos de Dios, de Dios, vamos al Señor con santidad y justicia delante de Dios todos los días de Amén. Y esto, recuerden que todos los artículos, hermanos, que se encuentran en la confesión son respuestas a comportamientos que se dieron en la historia del cristianismo que de alguna manera estaban guiando a la iglesia hacia la perversión y hacia la apostasía. Entonces, para prevenir esa clase de comportamientos, nuestros padres bautistas redactaron estas, ni siquiera nuestros padres bautistas, porque muchos de los artículos se sacaron de la Confesión de Westminster, pero los primeros reformadores se encargaron de combatir estos errores que estaban en la iglesia, articulando estos enunciados de fe. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Ustedes se acuerdan la disputa que hubo en la iglesia, cuando se comenzaron, cuando el Señor guió a los apóstoles hacia los gentiles, ¿verdad? Cuando el Señor estaba alumbrando que la salvación también era para los gentiles. ¿Cuál era el problema que se daba? Que venían los gentiles, que no eran circuncidados, no usaban ningún tipo de filacterias, ni tefilim, ni ningún otro accesorio, y venían a querer sentarse en la sinagoga a escuchar la predicación de la palabra, y eran seriamente rechazados por los judíos. Los judíos decían, esta gente necesita circuncidarse, necesita pasar por el lavamiento ritual y necesita pasar todo un proceso para poder ser dignos de estar sentados acá. Y en cambio los gentiles decían, no, el Señor nos ha libertado de todas esas cosas, no tenemos por qué nosotros participar de eso. Entonces hubo una seria disputa y la solución de los apóstoles nunca fue crear dos iglesias. Nunca fue crear una iglesia para los judíos y otra iglesia para los gentiles, sino que fue enseñarle a la gente que ahora en Cristo tenían una nueva libertad personal y libertad de conciencia en la cual ellos podían servir a Dios sin temor, sin condenación y sin culpa. No necesitaban ser bautizados, no necesitaban participar de la circuncisión, de los rituales y de todas esas cosas para venir y servir a Dios con libertad, con libres de la culpa, libres de la condenación y todas esas cosas. Entonces fue como que le abrieran la talanquera a los chivos, ¿verdad? Se desbocaron en esa libertad cristiana. Ah, tengo libertad cristiana. Entonces puedo hacer lo que hacen los romanos. Y todos sabemos el estilo de vida promiscuo y el estilo de vida terriblemente descompuesto que manejaban los romanos. Entonces cuando querían ellos utilizar esta libertad para irse en pos de ese estilo de vida tan degenerado, terminaban pervirtiendo la gracia del Señor
terminaban pervirtiendo la libertad que el Señor les había dado, creándola en libertinaje. Y por supuesto, el Señor nos ha dado libertad para disfrutar de las cosas con una libre conciencia, sin temor a la condenación. Romanos nos dice, ninguna condenación hay ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Pero para poder disfrutar de esa libertad de condenación, usted tiene que estar en Cristo Jesús primero. No es que solo porque se considera cristiano no va a ninguna iglesia y su iglesia es su casa, porque ahí nadie lo juzga. No hay ninguna condenación para usted. Claro que sí hay condenación, porque usted no está viviendo en Cristo. Así que si usted quiere vivir de la libertad, disfrutar de la libertad, asegúrese primero de estar en Cristo, de caminar con Cristo y de obedecer a Cristo, porque eso es lo que hace un discípulo. Entonces, cuando usted esté en Cristo, cuando usted siga a Cristo, cuando usted sea un discípulo de Cristo, entonces ahí puede disfrutar de la libertad. ¿Por qué? Porque si usted dice, tengo libertad cristiana, pero no está en Cristo, va a terminar siendo como esos cristianos libertinos que piensan que son cristianos, pero ahí andan en las discos. No, mi libertad en Cristo me permite andar aquí en un lugar y no contaminarme. Si fueras cristiano, no anduvieras en esos lugares. Entonces, la respuesta de los reformadores a esa conducta corrompida, a esa degeneración de la libertad de conciencia, fue este párrafo 3. ¿Y qué es lo que dijeron ellos? Aquellos que bajo pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia, al pervertir así el propósito principal de la gracia del evangelio para su propia destrucción, destruyen completamente, por tanto, el propósito de libertad cristiana. ¿Sí? Nosotros podemos participar de la libertad cristiana para disfrutar las cosas que el Señor legítimamente nos ha dado para disfrutar. Pero no podemos, oiga bien, y grábese esto en su mente y en su corazón. No podemos utilizar la libertad cristiana como un pretexto para pecar. No podemos usar la libertad cristiana como un pretexto para pecar. Entonces, si usted está batallando todavía con qué cosas son pecados, es que, ¿será eso pecado? ¿Será pecado que yo ande en una discoteca? ¿Será pecado que yo haga esto? ¿Será pecado que yo haga el otro? Tenemos que definir qué es pecado. Pecado, nos dice 1 Juan 3:4, es cualquier transgresión contra la ley de Dios. El Catecismo Bautista nos dice, pecado es toda falla en conformarse o ir en contra de la ley de Dios. Vamos a leerlo acá. Primera de Juan 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué ley? Moral. La ley moral. Cualquier cosa que sea un quebrantamiento a la ley moral de Dios, eso es pecado. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos corromper la libertad cristiana a grado tal de que nos lleve a cometer un pecado? Que, por ejemplo, mi libertad cristiana no me puede llevar a faltar al cuarto mandamiento, que es guardar el día del Señor. Yo no puedo decir, no, yo tengo libertad en Cristo, no voy a ir a la iglesia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Dios comprende que yo me quiera quedar en mi casa tranquilo, viendo Netflix o haciendo cualquier otra cosa.
no tienes esa libertad. ¿Por qué? Porque esa libertad te está llevando a pecar. ¿Por qué? Porque pecado, según como lo define el Señor, es infracción de la ley, es quebrantar la ley. ¿Qué dice la ley en el cuarto mandamiento? Guardarás el día del Señor como santo. Las cosas son así, blanco y negro. Mi libertad cristiana no puede llevarme a decir, me voy a llevar este lápiz de aquí de la oficina. Nadie se va a dar cuenta. Ahí tienen cualquier cantidad de lápices en el archivo. Y más bien se arruinan ahí. No, tu libertad cristiana te está llevando a robar. No puedes hacer eso. No, es que es una mentirita piadosa que le diga al pastor, nadie se va a dar cuenta. Tu libertad cristiana te está llevando a quebrantar un mandamiento. Entonces, mis hermanos, nosotros no podemos utilizar nuestra libertad para pecar, porque eso destruye completamente la gracia del evangelio y el propósito de la libertad cristiana. ¿Cuál es el propósito de la libertad cristiana? Librarnos de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Pero si practicamos algo en la susodicha libertad cristiana que nos lleva a esclavizarnos de vuelta al pecado, estamos quebrantando el principio de libertad cristiana. No es verdaderamente libertad. Es solamente, como dice la confesión, un pretexto para pecar. Entonces, eso es corromper el concepto de libertad cristiana. Y eso es lo que hacen muchos cristianos ahora. Lamentablemente usan esa libertad, pero la usan para pecar. Yo comprendo que el Señor te dé la libertad de conciencia para poder tomar alcohol de una manera responsable, manteniendo el dominio propio. Pero ya cuando usas esa libertad cristiana para ir a tomar con gente impía que le gusta emborracharse, ya lo que estás haciendo es usar de pretexto tu libertad cristiana para ir y pecar, para ir y tener un comportamiento impío. Entonces, la gente y los jóvenes principalmente se pierden porque no entienden verdaderamente el concepto de la libertad cristiana. Y se atribuyen libertades que Dios no les ha dado. Porque Dios no les ha dado libertad para que puedan pecar en paz. Nuestra libertad cristiana está regulada por la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura acerca de las cosas que nosotros aceptamos? Como el alcohol, como las cosas que hablamos en la reunión pasada. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y si no todo me conviene, yo no me dejaré dominar por esas cosas. ¿Por qué? Porque ya el Señor me libró del pecado. Ya me libró del poder, de la culpa y del castigo del pecado. Entonces, si yo me dejo dominar por una cosa que me es lícita, yo estoy volviendo nuevamente a la esclavitud del pecado. Amén. Entonces, no podemos hacer eso. La libertad cristiana consiste en que siendo librados de las manos de nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y en justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Entonces, un pastor que el viernes va a chupar con sus amigotes y viene el sábado, se da la tarea de irse a emborrachar y de participar en cualquier tipo de impiedad, y el domingo viene acá a predicar como que sin nada, porque su libertad de conciencia le permite hacer esas cosas, está en gran pecado. ¿Por qué? Porque la libertad cristiana nos faculta a nosotros para servirle a Dios sin temor, en santidad y en justicia. Y lo que ese hombre está haciendo es utilizando su libertad como pretexto para pecar. Y ahí tenemos un gran problema. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender bien este concepto, porque no podemos llegar a esos extremos. Tenemos el ejemplo del Éxodo.
La necedad y la perversión de corromper la libertad cristiana de manera que se convierte en un criadero para nuestras concupiscencias se ilustra de manera muy provechosa en el Éxodo. El Éxodo de Israel desde Egipto era el tipo del Antiguo Testamento, tanto de la redención como de la liberación. Hay un montón de figuras muy hermosas en el Éxodo del pueblo desde Egipto que nos hablan acerca de la manera en cómo nosotros somos librados de la esclavitud de Egipto, cómo nosotros somos sacados de ahí y llevados a la presencia de Dios para entrar en un nuevo pacto. Todos los hechos que rodean la narrativa de Éxodo tienen como propósito ilustrar para nosotros, presentarnos como que si fuera un cómic, ¿verdad? Con figuras, el propósito y la ruta de nuestra salvación. Miren si no es cierto. Previo a la liberación del pueblo de Egipto, el Señor les dice, voy a enviar mi ángel destructor para castigar a todos los primogénitos de Egipto. Pero todo aquel que tenga la sangre del cordero sobre su puerta va a ser liberado del juicio. ¿Cómo venimos nosotros a ser libres de la condenación, del castigo y del poder del pecado? A través de la sangre de Cristo. ¿Qué fue sacrificado para que nosotros tuviéramos esa libertad? El Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces no es una coincidencia que en el Antiguo Testamento Dios mande a que sea un cordero y que sea la sangre de un cordero la que libre al pueblo de Israel de la condenación que iba a venir sobre Egipto. Era una figura que apuntaba hacia el Señor Jesucristo. Les dice, en la noche que sean librados y que ese espíritu malo pase por sobre la casa de los egipcios, van a comer esto, van a comer un pan sin levadura. El Señor Jesucristo expone en el Nuevo Testamento que la levadura es el pecado. Anoche hablábamos con nuestros hijos en nuestro culto familiar que cuando uno hace pan, el pan es una sustancia sólida y la levadura lo que hace es inflarlo, inflar el pan. Si el pan no llevara levadura, fuera como una galleta y eso es lo que es el pan sin levadura. Entonces, la levadura es el pecado, es aquello que nos hace a nosotros inflarnos y presentarnos como justos cuando en realidad somos miserables. Pero el Señor dice, van a comer del pan sin levadura y esto les será el recuerdo perpetuo de que yo los libré de Egipto. Entonces, ese pan sin levadura era un pan sin pecado. El Señor Jesucristo dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Ese pan que descendió del cielo era un pan sin levadura, era un pan sin pecado que fue otorgado por nosotros. Y cuando participamos de la cena del Señor, participamos de ese pan que fue librado por nosotros. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que todos los eventos relacionados con el Éxodo son una figura hermosa, son una ilustración para nosotros de la vida en Cristo. Entonces, así la acción misma de haber sacado al pueblo de Israel de Egipto es una ilustración para nosotros de lo que el Señor hace para nosotros. ¿Por qué liberó Dios a Israel de Egipto? El único propósito fue para que le sirviera. ¿Qué le manda Dios a Moisés? Que vaya a decirle a Faraón. Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Para que me haga fiesta en el desierto, dice en otra versión. Sí, Dios quería que Israel fuera liberado de ese yugo opresor de Egipto para que pudieran participar del servicio del culto a Dios. Del culto a Dios. Mientras estaban en Egipto, ellos no eran capaces, no podían ofrecer culto a Dios, porque estaban bajo la opresión de los dioses de Egipto. Entonces Dios los liberó para que le pudieran servir. Y de la misma manera,
nosotros somos liberados de la esclavitud del pecado de Satanás y de los hombres para que sirvamos a Dios sin temor. Dios no nos libra de nuestros pecados para que vayamos a hacer lo que nosotros querramos. Nos libra de nuestros pecados para que vengamos y le sirvamos en la comunidad de la gracia que es la iglesia. ¿Sí? No es que te libró de la drogadicción para que te sigas drogando. No, eso no es verdadera libertad. Si realmente quieres experimentar la libertad, tienes que venir y servir a Dios. Venir y aprender en la iglesia. Pero sería una tontería y absurdo que Dios hubiera sacado a Israel de Egipto para que los israelitas decidieran si querían ir a Canaán o si querían volverse a Egipto. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran vuelto a Egipto? ¿Qué hubiera pasado si hubieran vuelto a Egipto? Vuelven a la esclavitud. Vuelven a la esclavitud. Dios los liberó para que fueran verdaderamente libres. ¿Y cómo iban a ser ellos libres? Sirviendo al Señor, ¿verdad? Y lo mismo pasa con nosotros. Dios nos libra del yugo de los egipcios, del yugo del pecado, de Satanás y de los hombres, para que tengamos libertad sirviéndole a Él. Entonces, nuestra libertad está supeditada a Dios, porque solamente Dios puede darnos verdadera libertad. Lucas 1, del 74 al 75, si alguien me puede ayudar. Que librado de los enemigos, sirvieron en santidad y en justicia delante de Dios. Que librados de nuestros enemigos, sin temor, les sirvamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Santidad, mis hermanos, es una palabra que se malentiende terriblemente porque la gente cuando piensa en santidad piensa en cosas externas. Piensa en que es hablar así de una manera piadosa, ¿verdad? Siervo, varón del Señor, Hashem está contigo y todas esas cosas. Que es vestirse de una manera, que es comportarse, pero todas esas son actitudes externas que no hablan absolutamente nada del corazón del hombre. La santidad se manifiesta realmente en las pequeñas cosas, en las pequeñas actitudes, en la lucha de ese hombre contra el pecado, en su disposición para servirle, para venir a la iglesia, para leer su palabra, para orar, hasta en la forma de orar de una persona. Se puede saber si esa persona está realmente en el camino correcto o si definitivamente todavía no ha nacido de nuevo. Y nosotros nos damos cuenta, no es que sea un medio de escrutinio, ¿verdad? Pero cuando oramos y cuando venimos a la oración congregacional, muchas veces sabemos cuando un hermano todavía trae vestigios de otro lado, ¿verdad? Cuando le da por declarar y profetizar y todo, entonces todavía necesita sacar Egipto de su corazón, ¿verdad? Pero sí se da cuenta que puede parecer reformado, ¿verdad? Afuera y que el Señor lo cambió y que ahora comprende la sana doctrina y todo, pero cuando ora nos damos cuenta que todavía hay áreas de su vida que necesitan ser cambiadas. No estamos diciendo no es un cristiano y lo vamos a censurar, pero estamos diciendo necesita todavía un cambio. Pero son cosas que no se notan de manera externa, sino que son cosas internas. ¿Qué es la santidad? La santidad no es modificar nuestros aspectos externos, sino que es realmente llegar a la conclusión y tener la claridad para saber que nosotros somos de Cristo. Somos gente de la cruz, somos gente del libro, como nos dicen los musulmanes. Somos la gente del libro. Entonces se espera de nosotros una conducta totalmente diferente al mundo. ¿Por qué? Porque nuestras vidas, hermanos, giran en torno a la iglesia. Giran en torno al Señor, perdón.
Y obviamente eso nos lleva a estar conectados con la iglesia. Pero para nosotros Dios es primero, no la empresa. Dios es primero. No la familia, Dios es primero. Obviamente no vas a negligenciar a tu familia por estar en la iglesia o por hacer otras cosas que pudieran pasar a tu familia en segundo plano. Dios es primero y de ahí se desprenden las demás prioridades en tu vida. Y cuando tu vida gira en torno al Señor, tú te vas a dar cuenta que tú no puedes dejar al Señor por cualquier otro ídolo que hay en tu vida. Entonces lo que va a pasar es que vas a comenzar a acomodar tu vida en torno a Dios. Pero una persona que el trabajo o que sus ocupaciones, sus pasatiempos son el centro de su vida, lo que hace es acomodar la iglesia, acomodar las cosas que tienen que ver con Dios, con ese ídolo que ocupa el centro de su adoración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hermano, ¿va a venir al discipulado? No, fíjese que es que el miércoles yo salgo con un grupo de ciclismo que tengo ahí de la colonia y vamos a dar una vuelta alrededor de San Pedro Sula. Lo hago por salud, pastor. No, pues está bueno, ¿verdad? Yo no puedo venir y decirte, yo no puedo venir y esclavizar su conciencia diciéndole, el Señor lo manda a que se reúna el miércoles en la iglesia porque hay discipulado. No, simple y sencillamente el Señor tiene que tratar con esa persona para que entienda que es bueno y necesario para él ser edificado en la doctrina. ¿De acuerdo? Y les doy estos ejemplos porque son los ejemplos de mi propia vida. Que en algún momento yo no iba a la iglesia porque tenía un grupo de ciclismo y porque era más importante mi salud, ¿verdad? Por la condición de mi corazón, estaba antes de venir a la iglesia. Pero ya cuando el Señor lo aterriza a uno y le muestra las prioridades, uno dice, no, hombre, sí, tienes razón. No, pero es que los miércoles nosotros tomamos inventarios en la empresa y yo no puedo estar. ¿Saben qué? Yo el miércoles no puedo porque tengo iglesia, tengo reunión en la iglesia. Dejémoslo para el jueves. Entonces ya una persona comienza a arreglar las prioridades de su vida en torno a Dios. Y no le estoy diciendo tampoco que solo la iglesia es Dios, pero mucho de lo que pasa alrededor de nuestras vidas cristianas y vida comunidad converge en la iglesia. Pero lo mismo pudiera aplicarse a la necesidad de tener culto familiar en la casa. Si mi culto familiar es los jueves, entonces yo voy a mover todas las cosas de mi horario para tener el jueves libre. Dije, no, hasta fin de mes, porque el fin de mes me dan libre, entonces el fin de mes vamos a hacer el culto familiar. Eso muestra solamente cuál es la prioridad que hay en tu corazón. Obviamente, muchos de nosotros venimos a este entendimiento estando amarrados con horarios inflexibles, en un trabajo que quizás no nos da esa brecha para decir, no, ¿saben qué? Yo el miércoles no voy a llegar, cambien eso, que el miércoles tengo discipulado. No, pues espérate, ¿verdad? Ahorita estás en una relación contractual y tenés que cumplir. El punto es que llegues a la realización en tu vida de que la próxima negociación de trabajo trates de acomodar tu trabajo al horario de Dios y no a Dios, a tu trabajo. Entonces llegas con el poder de negociación de un nuevo trabajo a decirle, mire, yo necesito libre los miércoles y los domingos. No se puede el miércoles, bueno, pero el domingo es intocable. Muchos de los hermanos que que han tenido la oportunidad, lo han logrado hacer. Lo han logrado hacer. Dice un amigo, donde hay voluntad hay un camino. Entonces se trata de eso, se trata de reconocer lo importante en nuestra vida, reconocer que nosotros somos gente, somos el pueblo de Dios, somos gente de la cruz, somos gente del libro y tenemos que comportarnos acordemente. Y eso es la santidad. Eso es la santidad. Es saber que si el domingo tengo compromiso con mi Señor,
No puedo comprometerme el sábado en la noche a desvelarme, a estar participando en actividades que me van a predisponer de recibir la palabra del Señor el día del Señor, porque para mí recibir la palabra el día del Señor es lo más importante en mi vida. O sea que no aplica eso de que te voy a quedar en la casa y voy a ver una predica. No, 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 porque el domingo el Señor manda a su pueblo a estar reunidos en su nombre en un lugar específico. De esa manera, nosotros consagramos el día del Señor, ¿verdad? Y en tiempo de pandemia fue un tiempo súper extraordinario, ¿verdad? Porque nunca antes la iglesia lo había pasado. Entonces buscamos cumplirlo de la mejor manera que nosotros pudimos y fue con el uso de herramientas. Ahora, que alguien venga y diga, no, pero es que la pandemia evidenció que sí se podía tener culto desde la casa. No, el culto es presencial. El culto es congregados en su nombre. Y a donde la iglesia se congrega, ahí es donde está el Señor. Por eso, durante los meses que estuvimos en pandemia, nosotros no participamos de la cena del Señor. Los hermanos que estuvieron con nosotros en ese tiempo pueden dar fe de eso. No participamos de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque la cena del Señor es una ordenanza que fue dada para ser celebrada todas las veces que nos reunamos en su nombre a conmemorar a Cristo. Con los elementos correctos y de la manera en que el Señor lo prescribió. Entonces, mis hermanos, eso es la santidad. Saber que nosotros hemos sido apartados y que el Señor espera de nosotros ese comportamiento. El límite de la libertad. Dijimos que la palabra regula nuestra libertad cristiana. Y en este aspecto tenemos que saber que la libertad no es el bien final. O sea, el problema con nosotros es que le ponemos demasiada importancia y demasiado peso a nuestra libertad cristiana. Cuando el bien último o el propósito superior y más grande que la libertad cristiana nos cumple es parecernos a Cristo. O sea, ahora estás libre. Ya sos libre de pecado. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a regresar a Egipto? ¿O vas a seguir de aquí para adelante sirviendo a Dios? ¿No saben qué? Ahora que yo soy libre, yo quiero servir al Señor sin reserva. Y no es el hecho de que soy libre, sino que es el hecho de que estoy sirviendo al Señor. El hecho de que estoy creciendo en la imagen y en el parecido a Cristo. Ese es el bien final, no la libertad en sí. La libertad debe ser limitada por valores más elevados. Hay diferencia entre libertad cristiana y culto a la libertad. Porque la gente que anda participando de todos esos degenerios, lo que andan diciendo, no, que la libertad cristiana, no, que la libertad cristiana, y al hacer un pretexto de eso, le rinden culto a la libertad. Para ellos es más importante la libertad cristiana que la obediencia a Dios. Y eso no puede ser de esa manera. La libertad no es el derecho de hacer lo que a nosotros nos agrada. La libertad es el derecho a hacer sin temor lo que agrada a Dios. Somos de Dios. Él nos hizo. Nos debemos a Él. Por tanto, no podemos hacer lo que nosotros querramos. La vida cristiana, mis hermanos, es una vida de negación al pecado, negación a nuestros más bajos deseos y a todas las cosas que nos llevan a apartarnos de Dios y a esclavizarnos al mundo. Este entendimiento de la libertad cristiana nos impedirá insistir pecaminosamente en el ejercicio de nuestros derechos y de nuestras libertades. Sin embargo, no podemos renunciar a nuestra libertad hasta el punto de tergiversar la fe.
En el momento en que nosotros estamos usando la libertad para pecar, para ir en contra de lo que Dios ha mandado en su palabra, nosotros estamos tergiversando la fe. Estamos corrompiendo el principio mismo por el cual Dios nos hizo libres. Así que mis hermanos, en conclusión, la libertad cristiana es libertad de la culpa, del poder y del castigo del pecado. La libertad cristiana nos da libre acceso al Padre por medio del Hijo y nos ayuda a obedecer como voluntaria y amorosamente un niño obedece a su padre. El pueblo de Dios del antiguo pacto disfrutaba de esta misma libertad al estar bajo la ley, pues su propósito era apartarnos del yugo del pecado. Ahora, bajo el nuevo pacto, que es un mejor pacto, no estamos atados a ningún ritual, tenemos mayor conciencia de lo que significa nuestra salvación y tenemos una mayor provisión del Espíritu Santo. La derivación inmediata de la libertad cristiana es la libertad de conciencia, siendo el principio fundamental de esta libertad de conciencia de que Dios es el Señor de la conciencia. Por lo tanto, habiéndonos librado de la esclavitud del pecado, debemos evitar ser esclavizados por mandamientos de hombres. El momento en el que en esta iglesia o cualquier otra iglesia le dejen a usted saber que cumplir con mandamientos de hombres es cumplir con la voluntad expresa de Dios, en ese momento usted tiene que correr de esa iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor no nos ha mandado cumplir mandamientos de hombres. Cualquier situación de esas tiene que ser voluntaria y con limpia conciencia. Por eso decimos nosotros siempre con limpia conciencia, ¿verdad? Que uno pueda saber que tiene la libertad de decir que no quiero participar, pero que entiende que eso es bueno y eso es necesario para su crecimiento espiritual. Procurando hacer únicamente todas aquellas cosas que no son buenas y necesarias con una limpia conciencia. Ahí está. Sin embargo, nuestra libertad cristiana no puede ser utilizada para conducir a otros a pecar y a nosotros mismos, haciéndolos ir contra su propia conciencia. Nosotros no podemos venir y decirle a alguien, mira, no seas inmaduro, no seas infantil. Si haces esto, vas a estar bien porque esto no es pecado. Si una persona tiene problemas con algo y a esa persona le causa o le es ocasión de caer o escandaloso, debemos respetar. Debemos respetar que la conciencia de esa persona no le permite hacer esa acción. Él está en toda su libertad de abstenerse. Solo porque para nosotros no es pecado y para nosotros en nuestra libertad podemos disfrutarlo con dominio propio, no significa que otros puedan ni deban hacerlo. Entonces tenemos que respetar esa libertad. Hacer eso es tergiversar la fe para satisfacer nuestras propias concupiscencias. No es en ninguna manera libertad cristiana.